Bueno, buen día a todos. Gracias por el interés en este ciclo de charlas que estamos comenzando hoy. Gracias, Carlos, y a todos los compañeros por la presentación y por la asistencia técnica que demanda realizar este tipo de eventos. Comenzamos un ciclo de 5 charlas. La primera va a estar dedicada a presentarles el estado de conocimiento actual que tenemos sobre cuencas hidrográficas y los recursos asociados a estas. A ver si estamos en orden. Comparto pantalla. Ténganme un poquito de paciencia. Bien. Bueno. Quizás algunos de ustedes estén familiarizados con este concepto de la cuenca hidrográfica. Eh, Les voy a dar una muy pequeña introducción, no es el objetivo de esto complicarlos con terminología y conceptos, pero es interesante tomar en consideración en el arranque que en términos de manejo integrado de los recursos hídricos, de la planificación, del ordenamiento territorial, tomando al agua como centro, la cuenca hidrográfica se convierte en el territorio dentro del cual cualquier práctica de intervención tiene un impacto relevante, dado que dentro del ciclo hidrológico en la cuenca hidrográfica es donde se cumple buena parte de su dinámica. A esta porción del territorio, dividida por las porciones más altas del terreno y que condicionan que todo el flujo de agua dentro del ciclo hidrológico drene hacia una salida o un punto común, es lo que habitualmente conocemos como cuencas hidrográficas. Es importante aclararlo porque existen otros conceptos como cuencas hidrológicas que toman en consideración no solamente al movimiento del agua superficial, sino también a lo que sucede en profundidad. Recordemos que en la naturaleza no es el plano el único factor relevante, sino que la profundidad también interviene dentro de la dinámica, pero en el caso de las cuencas hidrográficas en general, aunque uno se abstrae de lo que sucede en profundidad, resulta una herramienta de gestión importante para no solo la comprensión, sino también la administración del recurso en superficie. La cuenca hidrográfica, perdón, funciona como un gran colector de aguas. Todo lo que precipita dentro de la región drena hacia un punto común, y dado que circula por una gran superficie, termina por vincular a todos los elementos naturales y a todas las actividades que suceden dentro de la misma región. Podemos decir entonces que todo lo que determina el movimiento del agua dentro de esta superficie termina interconectando todos los elementos que están dentro de esta superficie. Y es así que todo lo que sucede aguas arriba o aguas abajo tiene de alguna manera siempre algún vínculo directo o indirecto con todos los elementos que se encuentran aguas arriba o aguas abajo. Esto determina que dentro de los límites de una cuenca hidrográfica exista una interdependencia entre todos sus elementos y todas las acciones que el hombre lleva adelante, más fuerte, más intensa que lo que sucede entre cuencas vecinas. ¿Por qué es importante el concepto de cuenca? Bueno, si tomamos en consideración estos pocos elementos que les acabo de contar, la interdependencia de los elementos naturales, entre los cuales el agua es uno de los más importantes, o los recursos hídricos, y las acciones del hombre, tendientes a su uso o tendientes a su conservación, lo que estamos diciendo es que prácticamente cualquier intervención, cualquier uso, cualquier intención de regulación, de planificación, de manejo, que esté orientado a estos recursos,
va a impactar entre todos los elementos que están dentro de la cuenca. Entonces, ¿por qué es tan importante el concepto de cuenca? Bueno, por empezar, todos los fenómenos hidrológicos, los que podemos estudiar dentro del ciclo hidrológico, guardan una fuerte interdependencia dentro de estos límites. En algunas ocasiones, lo que sucede con algunos de estos elementos dentro de los límites solo puede ser explicado justamente dentro de los límites de la cuenca. Entonces, ¿qué significa? Que para poder estudiar apropiadamente el ciclo hidrológico, esta unidad espacial es el contexto dentro del cual nosotros podemos comprender de la mejor manera no solo cómo funcionan los elementos, sino cómo son interdependientes. Eh, para poder hacer un balance hidrológico apropiado necesitamos una definición espacial y ese territorio, esa unidad espacial, es la cuenca, lo que la convierte en una herramienta crítica para la planificación del uso de los recursos hídricos en algún territorio de referencia. Dentro de estos límites, no solo estudiar para conocer el comportamiento del agua, sino también el modelizar el comportamiento, una herramienta que es fundamental para la planificación, también requiere de una superficie de referencia y es dentro de los límites de la cuenca hidrográfica donde nosotros podemos encontrar ese espacio. Les comentaba al principio que dentro de una cuenca existen interdependencias tan fuertes entre el recurso hídrico y otros recursos naturales o acciones del hombre que son tanto más intensas dentro de estos límites y diferentes de lo que puede suceder dentro de cuencas vecinas. Entonces, es necesario para el planteo del manejo de cada cuenca tener el conocimiento de lo que sucede dentro de esos límites, dado que aunque nosotros tengamos cuencas en la vecindad, pueden existir variaciones o diferencias en algunos de sus atributos que hagan que no solo la dinámica del agua, sino los impactos asociados a su uso sean distintos. Entonces, conocer lo que sucede en detalle dentro de los límites de una cuenca en particular no solo nos sirve para el planteo de su manejo, sino que no necesariamente nos permite tener elementos para tomar decisiones sobre otras cuencas, aún en la vecindad. Todos los impactos asociados a decisiones de tipo público-privado dentro de los límites de una cuenca tienen mayor incidencia dentro de sus propios límites antes que en territorios vecinos. Eso lo que nos lleva es a que si tomamos a todos los elementos asociados al uso y la conservación de los recursos hídricos, todos sus elementos naturales en el ambiente, todos los usos o impactos provocados por la sociedad, o todas las demandas, incluso sus impactos asociadas a la economía de un territorio, tienen una gran interdependencia entre ellos y su conjunto, el tratamiento conjunto de todos estos elementos, es lo que permite denominar a lo que llamamos gestión integrada de una cuenca hidrográfica, que no es más que interpretar y tratar de intervenir en el conjunto de los elementos que, muy relacionados entre sí, terminan impactando sobre los recursos hídricos dentro de estos límites. Esto es tan importante que desde hace ya muchas décadas viene siendo reconocido en un sinnúmero de eventos, documentos o prácticas concretas a nivel de países en el manejo del agua. En el caso de Argentina, desde los primeros eventos relacionados con el manejo de los recursos hídricos a principios de la década del 70, ya se empezaba a dejar constancia de que el manejo, el apropiado manejo del recurso hídrico requería de un ámbito territorial como la cuenca hidrográfica para el planteo de su manejo. Esto a nivel mundial también se ha replicado en sin número de eventos, quizás uno de los más renombrados o conocidos es la famosa Agenda 21, pero que en el país tiene también una larga trayectoria. Y así ha quedado constancia a partir de principios de la década del 2000, cuando se crea el Consejo Hídrico Federal, y a través de este se implementan a nivel nacional los principios rectores de política hídrica, un documento clave para la comprensión de lo que significa el agua y los recursos hídricos en el país y las sugerencias para las distintas jurisdicciones sobre cómo verlo, cómo interpretarlo y cómo administrarlo. Ya se reconoce la importancia de tomar a la cuenca hidrográfica como una unidad de gestión del territorio. Es una unidad de manejo de los recursos hídricos, pero esencialmente de gestión del territorio.
y es así que estimula la implementación en las distintas provincias de la gestión integrada de recursos hídricos. Así, desde la nación y hacia las provincias, se reconoce este territorio como la base dentro de la cual se implementan las políticas hídricas. En las presentaciones, como todo este material quedará disponible para consulta, les dejo ahí algunas referencias de una enorme cantidad de bibliografía con la que se pueden topar en Internet, pero quedan algunas referencias por si algún interesado en avanzar o profundizar sobre estos temas requiere de alguna referencia. En Santa Cruz, hace algunos años, se planteó un ejercicio de zonificación basado en estándares. En este caso se utilizó una norma, si bien desarrollada en Estados Unidos, pero utilizada ampliamente en el mundo, una, como entre tantas otras existen, para hacer un ejercicio de zonificación y codificación de cuencas hidrográficas en la provincia como paso principal para analizar la posibilidad de facilitar la planificación hidrológica a nivel de provincia y de regiones con recursos hídricos compartidos. Ya vamos a ver qué significa esto. Se utilizó una norma, como entre tantas las existen, para desarrollar una zonificación que ya contaba también con muchos antecedentes desde la década del 60 más o menos al presente, con distintas motivaciones para crear una zonificación hidrológica, tanto de la provincia como del país. El país cuenta con muchos antecedentes para esto. Nunca existe una versión final de la zonificación. Un ejercicio de zonificación puede contar con tantos antecedentes como responsables de la administración deseen ajustar una zonificación del territorio para la mejor administración posible. Es decir que, incluso aunque en este ejercicio que realizamos en la provincia de Santa Cruz se intentaron aplicar las tecnologías más actualizadas con la información de territorio más actualizado, no quita que en el futuro estos ejercicios puedan seguir actualizándose y modificándose. De todas formas, como les contaba, en el año 2021 se ajustó este ejercicio a partir de normas estandarizadas y que, apoyándonos en tecnología, sobre todo topográfica, actualizada, lo que permitió es la zonificación de la provincia tal vez en una forma más moderna que ejercicios anteriores. Esto no significa que sea ni la mejor ni la peor, solamente un producto lo más evolucionado posible en función de las tecnologías y la información disponible. Algunos detalles anecdóticos: se utilizaron modelos de terreno de muy alta precisión, imágenes de muy alta precisión también actualizados, y se aplicó un procedimiento de graficación, de representación de cuencas de distintos niveles, tomando como referencia las distintas escalas cartográficas que están normalizadas en el país a partir de estándares del Instituto Geográfico Nacional. Bien, con todo esto como referencia, se realizó un ejercicio de modelación en 5 niveles, buscando lo que se denomina anidación de cuencas. ¿Qué significa? Que se dibujaron los límites de las cuencas hidrográficas en 5 niveles distintos a diferentes escalas. Como les decía, siempre compatibles con los estándares cartográficos vigentes en el país. Esto se denomina zonificación anidada. ¿Y cuál es el beneficio que nos representa? Bueno, nos permite representar cuencas hidrográficas a distinto nivel de detalle que nosotros vamos a poder asociar a distintos niveles de detalle durante balances hidrológicos o ejercicios de planificación, y que guardan relación también con distintas escalas a las cuales uno puede tomar decisiones, tanto desde el sector público, en términos políticos institucionales, hasta el nivel en el que un superficiario toma decisiones dentro de los límites de su establecimiento agropecuario. En este caso, en lo que están viendo en la tabla es la graficación fue desde los niveles de mayor organización, lo que denominamos región hidrográfica, que para escalas del IGN
entre uno en 250.000 y uno en 500.000, nos permiten representar territorios de entre 11.000 y 52.000 kilómetros cuadrados. Este punto de partida para nosotros es importante. Recuerden que Santa Cruz es la segunda provincia de la Argentina continental en tamaño, después de la provincia de Buenos Aires. Tenemos poco más de 244.000 kilómetros cuadrados, por lo cual estas escalas de cobertura de la representación son importantes porque este nivel, el de la región hidrográfica, en Santa Cruz tiene superficies bastante extensas. Para cada uno de los niveles de graficación que se plantearon, llegamos al más pequeñito, el nivel de las microcuencas, en donde para una cartografía de poco menos de 1 en 25.000 podemos representar territorios de entre 80 y 90 kilómetros cuadrados. Esta superficie es para nosotros importante porque es compatible con las extensiones de entre 1 y 2 establecimientos agropecuarios según las dimensiones promedio que tenemos en nuestro territorio. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle sobre este significado. Con este ejercicio lo que pudimos hacer es identificar 14 grandes regiones hidrográficas que cubren a la provincia de Santa Cruz y otros territorios vecinos con recursos hídricos compartidos. ¿Por qué es importante este concepto? Ya lo habíamos mencionado al inicio de la charla. El agua no respeta límites administrativos y políticos. El agua cumple con su dinámica, su ciclo hidrológico, dentro de los límites impuestos por la propia naturaleza. Cuando hicimos hincapié en la definición de cuenca hidrográfica al inicio de la charla, era justamente para llegar a este punto. El ciclo hidrológico se cumple dentro de esos límites, y cuando nosotros intentemos aproximar una idea de qué sucede con el agua, cómo se mueve, cómo la puedo aprovechar y qué impacto como sociedad provocamos a partir de ese uso, pues esos efectos se van a ver dentro de los límites de la cuenca. Estas 14 grandes regiones hidrográficas que cubren este territorio tienen eh, una gran cantidad de superficie compartida con la República de Chile y una superficie compartida con la provincia de Chubut. Sumamos 14 grandes regiones hidrográficas. 8 de ellas son de vertiente atlántica, 4 son de vertiente pacífica. 9 de ellas tienen un completo desarrollo dentro de nuestro territorio nacional y 3 son interprovinciales. Bien. Si analizamos la distribución de superficie, vemos que tanto desde el territorio general, que serían en este gráfico las barras azules, las 14 grandes regiones hidrográficas cubren una superficie de poco menos de 307.000 kilómetros cuadrados, de los cuales un 26,8% es región hidrográfica binacional, es decir, el agua se está moviendo entre los dos países, Argentina y Chile. Si solamente analizáramos el territorio de Santa Cruz, la superficie total en estas 14 cuencas implicaría un 25% de cuencas compartidas con Chile. Es decir, que las proporciones se mantienen, sea que estemos considerando todo el territorio en la Patagonia Austral continental, o bien solo los límites de la provincia de Santa Cruz, se aproxima bastante la distribución en términos de superficie. Entre un 25 y un 27% sería regiones de vertiente pacífica y el resto exclusivamente en territorio argentino. El siguiente nivel de agregación, ven ustedes que a las 14 grandes regiones hidrográficas ya las podemos empezar a subdividir en distintos territorios. En este segundo nivel de agregación, la cantidad de polígonos que cubren el territorio es de 46, y si bien en la primer gran división, las 14 grandes regiones hidrográficas, son territorios muy grandes, muy afín a territorios dentro de los cuales un Estado provincial puede definir políticas concretas para la administración de sus recursos, también se considera que este segundo nivel es de alcance o de interés para las definiciones de
grandes lineamientos o acciones o políticas institucionales. Lo cierto es que este segundo nivel es muy compatible con el desarrollo de las cuencas de los ríos más importantes que tenemos dentro de la provincia. Entonces, dentro de este nivel es donde nosotros podemos encontrar el desarrollo completo de los ríos más importantes, como el río Santa Cruz, el Gallego, el Deseado, el río Pinturas o el río Sengar. ¿Qué quiere decir? Que si bien en el primer nivel, en el anterior, uno puede establecer grandes políticas que tienen impacto sobre el manejo del agua en superficie y en consecuencia en estos ríos, lo cierto es que se trata de grandes territorios donde los ríos involucran también a un sinnúmero de sus tributarios, dentro de los cuales uno puede encontrar una gran diversidad de comportamientos o regímenes hidrológicos, y es en este segundo nivel en donde la planificación hidrológica orientada a una vertiente en particular puede encontrar un mejor ámbito geográfico que el nivel anterior. Si empezamos a profundizar en la desagregación o en el mayor detalle de la zonificación, pasamos a un nivel 3. Van a ver ustedes que esto es compatible con escalas del tipo 1.50.000 a 1.100.000. Fíjense que con coberturas o extensiones territoriales que cada vez se van haciendo más pequeñitas, hasta que vamos a llegar al nivel 4 y al nivel 5. En el nivel 4 tenemos unos 1.100 polígonos que representan entre 316 y 364 kilómetros cuadrados, y finalmente el nivel más pequeño, el nivel 5, que involucra poco menos de 6.000 polígonos en su graficación. ¿Cuál es lo importante de estos últimos dos niveles de agregación en la que se han dibujado estos límites de superficie? Bueno, es que si tomamos las dimensiones habituales de los establecimientos agropecuarios en todo el territorio provincial, vamos a ver que una gran proporción de ellos, en este gráfico lo que estamos viendo es cuál es la cantidad de establecimientos, eso lo estamos viendo en el eje Y, en relación con la superficie promedio o rangos de superficie que ocupan. Vemos que entre los 25 y 100 kilómetros cuadrados de extensión, esto sería decir entre 2.500 y 10.000 hectáreas, tenemos la mayor ocurrencia de establecimientos agropecuarios y que es compatible con este nivel 5 de zonificación. ¿Qué quiere decir? Que esta delimitación superficial de cuencas a esta escala lo que nos permite es el estudio de la dinámica del agua dentro de un predio, dentro de los límites de una cuenca, que es compatible con la dimensión de un establecimiento agropecuario. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque dentro de los límites de un establecimiento es el dueño del establecimiento el que toma decisiones de manejo de los recursos naturales para su producción con un impacto posible sobre los recursos hídricos. Entonces estamos en una escala en la cual podemos plantear el estudio de la dinámica del agua en perfecta complementariedad con los límites aproximados de los campos dentro de los cuales una persona o un grupo de personas toma decisiones que lo impactan. También tenemos una distribución dentro de nuestra provincia de establecimientos de mayor superficie que son compatibles con el nivel 4 de zonificación. Es decir, en estos últimos dos niveles, el 4 y el 5, toda esa complejidad del dibujo lo que nos ha permitido es definir superficies donde uno puede plantear el conocimiento de la dinámica de lo que sucede con los recursos hídricos en complementariedad con las decisiones de manejo que se toman en la actividad agropecuaria. Lo que nos permite esta zonificación es también crear un ámbito dentro del cual uno pueda analizar un enorme caudal de información de tipo natural y de tipo administrativo relacionado con la gestión y el manejo de los recursos, en especial el recurso hídrico, cruzando esta zonificación con un enorme caudal de información que guarda relación con la dinámica del agua. Por ejemplo, en nuestra región, las lluvias y la nieve son los principales condicionantes del ingreso de agua dentro de nuestro ciclo hidrológico. Entender cuál es la dinámica del clima regional es un factor importante para entender
qué es lo que sucede con este ingreso de agua dentro de nuestras cuencas hidrográficas. Lo que estamos viendo en este caso es el cruzamiento de información generada hace relativamente poco en relación con una zonificación climática de la provincia, propuesta en 11 regiones distintas a partir de la temperatura y la precipitación, y en donde podemos ver que prácticamente para todo el territorio provincial, en general, poco menos de un 85% del territorio tiene alguna característica de aridez. Es decir, estamos en un territorio en el que las precipitaciones, particularmente las líquidas, son relativamente escasas a lo largo del año, condicionando climas más bien predominantes del tipo muy árido y árido. En el gráfico simplemente se están representando esas distribuciones porcentuales de climas eh, dentro de cada una de las regiones. Esto para nosotros es importante porque lo primero que nos está dando es un pantallazo de dónde uno podría esperar la mayor cantidad de precipitaciones, condicionando a los tipos de clima dentro de nuestro territorio. Los climas más bien de tipo subhúmedo o relativamente secos se concentran más bien en la región cordillerana. Hay que tener en cuenta que en nuestro territorio estamos fuertemente expuestos a las dinámicas de precipitaciones procedentes del Pacífico y que están condicionadas también por las características que tiene nuestra cordillera de los Andes. De ahí que tengamos la mayor concentración de precipitaciones dentro de la franja oeste. Dentro de esto podemos ver que hay distintas cuencas, si bien hay algunas que tienen un desarrollo de oeste a este extenso dentro del territorio y que condiciona que dispongan de prácticamente todos los climas analizados. Lo cierto es que mayormente nos encontramos con cuencas que tienen desarrollo dentro de los climas predominantemente áridos. Principalmente todas aquellas que tienen su desarrollo en la zona central y ligeramente sobre la franja costera. En años recientes, el monitoreo de estas precipitaciones, esto es analizado a partir de las más recientes 3 décadas, lo que muestran es que para prácticamente todas las cuencas hay un predominio de tendencias importantes decrecientes en términos de la precipitación. La precipitación promedio dentro de toda la región es del orden de los 226 a 227 milímetros anuales, con importantes variaciones dentro de las diferentes cuencas. En el gráfico lo que pueden ver es las láminas acumuladas totales por cada una de las cuencas hidrográficas y van a ver que hay un gran predominio en el orden de un poquitito menos de 200 y hasta un poquitito menos de 300 milímetros anuales. Eso significa 12 de las 14 grandes regiones hidrográficas y solamente 2, como el lago San Martín y el río Simpson, que se disparan notablemente por sobre el resto. La región del río Simpson es una región pequeñita, integra un territorio mayor con mucho desarrollo en el sector chileno que se denomina Cuenca del Río Aysén, y dentro de los cuales el territorio, la porción de territorio dentro de Argentina es relativamente escasa. No obstante eso, es uno de los territorios con precipitaciones por encima de los 500 milímetros anuales y lo hace significativo dentro de nuestras cuencas, aunque pequeñito en términos de la contribución real de agua. En el gráfico lo que están viendo es las barras nos están mostrando cuál es la lámina total acumulada promedio a lo largo del año, en promedio dentro de esta secuencia de 30 años. Es un promedio anual. Sin embargo, en las barras blancas y negras lo que van a ver ustedes es cuál es la tendencia que están teniendo en estos últimos 30 años. Si la barra está desplazada hacia la izquierda, quiere decir que la tendencia es predominantemente negativa y en la referencia superior nos va a estar explicando en qué porcentaje en estos 30 años esa precipitación se viene cayendo. Como por ejemplo, si tomamos la región del Río Gallegos, con unos 250, un poquitito más de milímetros anuales promedio, en estos últimos 30 años hemos tenido casi un 15% de caída en la precipitación anual. Hay que tener en cuenta que estamos expuestos a distintos forzantes climáticos como el Niño, Niña o la oscilación antártica, que hace que todos los años haya mucha variabilidad. Este año particularmente, el 2023,
está siendo mucho más llovedor que lo que fue el año 2021, extraordinariamente seco. Pero independientemente de esas variaciones entre años, lo que está mostrando esto es el comportamiento de los últimos 30. 4 grandes regiones hidrográficas, el Simpson, el lago San Martín, Vizcachas y el río Santa Cruz, muestran tendencias positivas, pero eso no quiere decir que sean del todo parejas dentro del territorio. Quiere decir que hay un predominio a que esto suceda. Pero si nosotros hacemos el análisis más desagregado dentro de cada cuenca, vamos a encontrar también sitios con tendencia positiva o tendencia más bien negativa. En líneas generales, lo que está sucediendo en nuestras cuencas hidrográficas es que dentro del desarrollo de la franja cordillerana está existiendo una mayor tendencia positiva, una mayor acumulación de lluvia a lo largo del año, que no sabemos por el momento a cuánto puede atribuirse la conversión de nieve a lluvia durante los inviernos. Lo cierto es que está sucediendo un poco más de precipitación líquida, probablemente a expensas de una menor cantidad de nieve. Lo que sí estamos viendo fuera de la zona cordillerana es que claramente en la región en donde está desapareciendo, está tendiendo a desaparecer la nieve en los últimos 30 o 40 años, claramente también está empezando a desaparecer la precipitación líquida. Todo tipo de precipitación condiciona a la oferta natural de agua en superficie. Nosotros tenemos 14 grandes regiones hidrográficas que nos plantean 3 grandes regímenes de alimentación en nuestros ríos. Tenemos ríos que se alimentan de la lluvia, tenemos ríos que se alimentan de la fusión de nieve después del invierno, y tenemos ríos que se alimentan de la fusión del hielo glaciario o de la nieve que se acumula sobre estas extensiones. Gracias a inventarios recientes realizados en Argentina y Chile, conocemos cuál es la extensión y la ubicación de los cuerpos glaciarios de nuestro país. En este caso, en Argentina, dentro de los límites de la Argentina continental, tenemos unos 16.078 cuerpos glaciarios, dentro de los cuales Santa Cruz es la tercera en cantidad de cuerpos identificados, cantidad de cuerpos totales, podríamos decir, con 2.420, y es la primer provincia en términos de superficie, con algo así como 3.420 kilómetros cuadrados totales. Esta superficie se encuentra distribuida muy heterogéneamente dentro de 7 de las regiones hidrográficas, de las 14 que cubren nuestro territorio, y fuertemente concentrada sobre cordillera. Dentro de estas, como les decía, hay mucha heterogeneidad, no solamente en la superficie, sino también en la cantidad de cuerpos glaciarios, y terminan por condicionar que en las cuencas en donde encontramos estos cuerpos de agua, buena parte del comportamiento de los ríos y de la oferta natural de agua en superficie guarda relación con esta existencia de hielo. Es decir, termina condicionando lo que en hidrología se denomina el régimen hidrológico de los ríos. El poder tener un conocimiento detallado sobre cómo se distribuyen, cuáles son, cuántos son, dónde están estos cuerpos de agua en nuestras cuencas hidrográficas, nos permite, a partir de un seguimiento constante del comportamiento de los hielos, también aproximar cuál es el comportamiento de los ríos y hacer proyecciones futuras. Esto no es un ejercicio que actualmente se lleve adelante aún en la provincia de Santa Cruz, pero en provincias como Mendoza y San Juan, el monitoreo constante de estos cuerpos es el que permite hacer las predicciones de la producción de agua para establecer cuánto de ello finalmente puede llegar a utilizarse en un ciclo hidrológico futuro para el sector agropecuario, el sector industrial o quien lo demande. En Santa Cruz, gracias al el primer inventario de glaciares que se publicó en el 2018 y el segundo inventario de actualización que está actualmente en planificación, son los que nos permiten disponer de esta información para conocer cuál es la dinámica de esta oferta de agua en cada una de estas fuentes. El análisis y el seguimiento de la cobertura y el uso del suelo también es crítico para entender la dinámica del agua
dado que dependiendo de cómo, cómo se compone la cobertura de un suelo, dentro de un ciclo hidrológico, nos va a permitir entender eh, cómo ese agua procedente de la atmósfera en algún momento se transforma o en almacenamiento en el suelo, en superficie o recarga de acuíferos, o bien cómo se generan los escurrimientos que finalmente condicionan la oferta de agua en lagos, lagunas e incluso los ríos. En un trabajo reciente que todavía está en ejecución, se han podido identificar eh, poco menos de 4.000 kilómetros cuadrados correspondientes a cuerpos de agua permanentes en la provincia, eh, y una cantidad ligeramente equivalente, un poquito superior, en aguas transitorias y cuerpos efímeros. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el agua transitoria es agua que no llega a cumplir un año completo de permanencia en superficie, son cuerpos que, o ríos que tienden a secarse durante la estación seca, y los cuerpos de agua efímeros son aquellos que se, se forman ante eventos específicos y muy concretos, y tienen una durabilidad muy pequeña dentro del año. Esta dinámica de uso y cobertura del suelo lo que nos permite es el planteo de cuál es la dinámica de la oferta de agua natural en superficie, que utilizamos como base en primera instancia para hacer un seguimiento de los impactos de lo que está sucediendo con el cambio del clima y su significado en la región. No ocurre lo mismo dentro de cada una de las cuencas. Ya estuvimos viendo que dependiendo de cómo se plantea el clima dentro de cada una, hay regiones que disponen de más o menos agua, hay regiones que tienen más o menos tendencias en la llegada de este agua en superficie y lógicamente van a tener diferentes dinámicas de la oferta natural del agua. Cuando uno puede garantizar en el tiempo el seguimiento de esta situación, pues uno lo que puede analizar es cuál es el impacto de lo que puede estar sucediendo gracias a los efectos de un cambio climático. Cuando uno este tipo de información trata de vincularlo a niveles de agregación más pequeñitos, como vimos en el nivel 4, nivel 5, lo que nos permiten es entender o aproximar una idea de cuál es el impacto dentro de estas ofertas de agua de superficie asociadas a decisiones de gestión directa sobre el territorio. Eh, Todo esto, como les contaba, tiene una gran variabilidad entre cada una de las regiones hidrográficas de la provincia. En general, buena parte de esos poco más de 3.900 kilómetros cuadrados de agua dentro del territorio se encuentran en unos pocos grandes cuerpos, grandes lagos que están concentrados sobre la cordillera y que determinan que en unas pocas cuencas, en unas pocas regiones hidrográficas, tengamos una oferta natural de agua en cantidad, como por ejemplo la cuenca alta del río Santa Cruz, la región del lago Buenos Aires y la región del lago San Martín. Por fuera de estos grandes cuerpos, en general, el resto del territorio, salvo algunas excepciones, como en la región del río Chico Central, en general, los cuerpos de agua consisten en aguas más bien del tipo transitorio, cuerpos que se cargan gracias a la fusión de nieve luego del invierno y que en general dentro de la estación seca tienden a secarse por completo. Esto es muy variable dependiendo de cómo se presenta cada año en particular, pero en términos generales la mayor proporción de territorio con cuerpos lagunares es más bien del tipo transitorio y del tipo efímero. Esto sucede en todas las regiones hidrográficas que tienen grandes desarrollos sobre la franja central y costera de la provincia. El monitoreo de estos cuerpos de agua son relevantes, sobre todo en la franja central y costera, porque cuando se trata de agua transitoria, se trata de cuerpos de agua que significan una oferta de gran valor para la bebida animal. Entonces el monitoreo de lo que está sucediendo con estos cuerpos lagunares, en particular asociados en los últimos años a efectos del cambio climático, son importantes para entender no solo lo que está sucediendo, sino para intentar aproximar escenarios futuros de la oferta de agua en superficie. Como ustedes pueden ver, a partir de esta enorme variabilidad en la distribución de superficies, también
se podrán dar una idea de la gran variabilidad del comportamiento que tienen estos cuerpos de agua a lo largo del año en cada una de estas fuentes. Cuando analizamos qué es lo que sucede en cada una de las regiones hidrográficas con el comportamiento de ríos de diverso tamaño, lo que tenemos es un mosaico de situaciones. No tenemos todo nuestro territorio cubierto de hidrometría, lo cual nos genera por el momento una serie de vacíos en el conocimiento sobre el agua que fluye por ríos. Ustedes pueden ver ahí en una distribución esquemática las distintas regiones hidrográficas de la provincia y donde particularmente existe hidrometría. Hidrometría es la cuantificación, tecnología para la cuantificación de la oferta de agua, de su dinámica en superficie. Son puntos esquemáticos como para representar de dónde se han extraído los datos que tienen en pantalla. Verán que hay una serie de regiones en las cuales carecemos de información, pero en las regiones en donde existe la mayor oferta de agua y donde existe una demanda concreta, bien sea productivo, bien sea para consumo en localidades, existe suficiente estadística como para pintar un panorama aproximado de lo que nos está sucediendo en la actualidad y en los últimos años. En líneas generales, esto es esquemático, ¿sí? No hay una proporción por superficie, pero en líneas generales pueden ver que hay un predominio de caudales que tienden a decrecer en los últimos años. Eso lo pueden identificar con las flechitas verdes alrededor de la oferta de caudales de los últimos 10 años en relación al historial que se conoce para cada cuenca. En el caso de los ríos de vertiente atlántica, la situación es en general decreciente para todos aquellos que no tienen un aporte en cordillera. Fíjense que el caso de la región hidrográfica 9, que es el río Santa Cruz, tiene una tendencia creciente en los últimos años, eh, para un historial de unos 80 años entre el 55 y el 2022, el caudal medio anual del río saltó de unos 714 metros cúbicos por segundo a poco más de 800, reflejando un poco lo que les comentaba en una diapositiva previa. Existe una mayor precipitación, una mayor fusión de nieve y de hielo glaciario que en ríos que tienen este régimen de alimentación hace que presenten mayor caudal. No es lo que sucede en el resto de los ríos que tienen una dependencia muy fuerte de la nieve estacional, que en los últimos 30 o 40 años es cada vez menos, y que también tienen una dependencia de las lluvias, que son cada vez menos. Así, ríos como cuencas como la del Senger, la RH2, la del Deseado, la RH6, la del río Chico Central, que es la 14, o la del río Gallegos, que es la 13, en general tienen tendencias ligeramente negativas. En el caso del río Gallegos se presentan dos datos porque la estación hidrométrica que está en la desembocadura tiene aún un historial demasiado breve como para poder hablar sobre sus tendencias, pero la estación hidrométrica ubicada en la cabecera, con cerca de 40 años de historial, sí nos permite ver en los últimos 10 años, en relación a todo su historial, una leve caída en la producción anual de agua. Ahora, todos aquellos ríos o regiones que están sobre la cordillera están teniendo una dinámica heterogénea, aunque con una situación heterogénea. Ustedes ven ahí en el caso de la región eh, del río Vizcacha para nosotros, río Serrano para Chile, el comportamiento general de la región hidrográfica es de aumento de sus caudales medios, pero como el sector argentino se encuentra en una región relativamente seca, que depende de la fusión de nieve estacional y de lluvias, la contribución argentina, aunque escasa, tiene una tendencia negativa. Es decir, a la menor producción de agua con el correr del tiempo. En el resto de los ríos tenemos la región 5, identificada, es una región binacional, identificada como Lago Buenos Aires en el sector argentino o Río Baker para el sector chileno, tiene una tendencia positiva,
Y así en el resto de las regiones, una tendencia negativa en la región del lago San Martín, o Río Pascua, y sobre todo con una fuerte tendencia negativa a la contribución desde el sector argentino. Ocurre lo mismo que en la región del Vizcacha, con una alta dependencia de nieve estacional y de lluvia. Entonces, existe heterogeneidad y lo que no permite generalizar el comportamiento de la situación del agua y lógicamente tampoco permitiría la generalización de decisiones sobre el manejo y sobre la definición de políticas específicas alrededor del recurso hídrico. Toda esta información que toma a la cuenca hidrográfica, o en este caso, gracias a este ejercicio en el que se ha hecho una zonificación en distintos niveles de organización, lo que permite es un análisis disgregado de la situación del agua dentro de cada una de estas regiones, de forma tal de que en distintos niveles de organización, con esta información y con mucha otra que se genera y que puede cruzarse entre sí, permite disponibilizar la mejor cantidad de información para facilitar el monitoreo futuro y para facilitar también tomas de decisiones en distintos niveles dentro de cada una de estas regiones. Toda esta información que les comentamos forma parte de una gran cantidad de trabajo que no reconoce un final, es decir, el estudio de los recursos hídricos demanda un monitoreo constante que hace que esta información sea dinámica y en todo momento no solo se va enriqueciendo, sino que incluso se va modificando. El panorama que les contamos sobre las 14 grandes regiones hidrográficas de la provincia es un ejercicio en permanente actualización que los invitamos a seguir a partir de diversas plataformas en las que divulgamos la información disponible sobre el agua generada dentro de INTA y en general de común acuerdo y en cooperación con organismos del Estado, en particular de la provincia, que es la receptora y la usuaria y la interesada fundamental en este tipo de datos. Bien, muchas gracias. Perfecto, Boris, muchas gracias. Habilitamos entonces las preguntas. Tienen el link ahí a preguntas y respuestas. Pueden hacer las preguntas, evacuar las dudas que tengan. Muchas dudas sobre el tema de qué va a pasar con la grabación. La grabación va a estar disponible en el canal de YouTube de INTA Santa Cruz y también van a estar los links a los que se refirió Boris durante la presentación, con la documentación y los informes técnicos de interés. Así que si quieren pueden empezar a preguntar ya mismo por el chat, por preguntas y respuestas. Bien, déjame comentar, Carlos, que toda esta información, si bien las diapositivas quedan un poquito pesadas, pero en cada uno de los temas abordados hemos aportado enlaces a información que es de carácter público relacionado con datos que hemos presentado y como para que puedan accederlo, no obstante lo cual siempre existe mucha más información disponible, para lo cual a través de las plataformas o a través de un contacto por correo electrónico, todo aquel que estuviera interesado, bueno, pues puede solicitarnos lo que le interese. Ahí recibimos las preguntas, Boris, las puedes ver ahí haciendo clic en preguntas y respuestas. Bien. Podemos comenzar por el orden. Bueno, Salvador primero preguntó si el trabajo está disponible en archivo Shape para usar en SIG. sí, se trata de información de alcance público. Sinceramente, hasta la fecha no lo hemos disponibilizado porque no tenemos por ahí una plataforma que pueda adaptarse a un método sencillo para distribución de este tipo de datos. Sí, en años recientes la provincia
retomó un ejercicio que ya existió algunos años atrás con el Sistema de Información Territorial de la provincia y dispone en estos últimos tiempos de una plataforma web a partir de la cual disponibilizar información geográfica. Estamos viendo la posibilidad de toda esta información, no solo la zonificación hidrográfica, sino también mucha de la información que se genera en diferentes áreas de INTA, cargarlas dentro de estas plataformas para poder disponibilizarlas. Estas plataformas son interesantes porque trabajan bajo conceptos muy ampliamente utilizados en los últimos años a nivel mundial, que son protocolos de intercambio de información geográfica que le permitirían a un usuario no solamente levantar la cartografía, sino también hacerse con el total de datos almacenados en bases de datos asociadas a la cartografía. Vamos a intentar utilizar estas plataformas para disponibilizar no solo los dibujos de las cuencas, sino también mucha información desagregada asociada a estas capas. Hasta tanto no tengamos una solución geográfica para este tipo de cuestiones, a través de estas plataformas por las que podemos comunicarnos, podemos charlar del intercambio de información, sí, por supuesto. Bien, Luciana González pregunta si existe algún trabajo en conjunto con Chile para el estudio o manejo de las cuencas. Mirá, no tenemos ejercicios conjuntos en la actualidad. Tenemos un historial de acuerdos y tratados binacionales muy rico y muy diverso, que arrancan en la década del 70 y alcanzaron la máxima expresión entre el 91 y el 98 con acuerdos específicos y protocolos orientados al manejo integrado de cuencas con recursos hídricos compartidos. Lo que no tenemos son antecedentes de la puesta en práctica común a nivel país. Eh, Quizás producto de los impactos tan fuertes que estamos empezando a experimentar con el cambio de clima y con la intensidad de uso de los recursos para la producción, este ejercicio empieza a tener una relevancia muy fuerte en los últimos años y sobre todo en regiones, como vimos en el caso de Santa Cruz, en el cual compartimos con las regiones de Ibáñez del Campo y Magallanes, una gran cantidad de territorio común con recursos hídricos compartidos. Tenemos, si mal no recuerdo, bueno, no tengo presente la cifra, pero tenemos algunos par de miles de kilómetros compartidos. Si mal no recuerdo, creo que son un poco más de 2.500 con Chile y poco más de 300 con Chubut, lo cual nos obliga de alguna manera a ejercicios acordados de planificación del uso del recurso. En algunos casos, el mayor de los intereses siempre está, en algunos casos no, perdón, la mayoría de las veces, el mayor de los intereses está en quién es el cuenca arriba, y en el caso de las 5 grandes regiones hidrográficas que compartimos con Chile, en 4 de ellas nosotros somos el agua arriba, y en otras ocasiones, como la cuenca de la región hidrográfica del río Gallegos, nosotros somos el cuenca abajo, es decir, recibimos el producto de la gestión del agua que se hace aguas arriba. Entonces, el poder interactuar, y sobre todo en épocas como las actuales, donde estamos teniendo condicionantes importantes de la oferta natural de agua, estos ejercicios de planificación empiezan a convertirse en una necesidad. Diego Peralta pregunta si hay charlas o acuerdos con el gobierno chileno respecto al manejo de la cuenca del Gallego. Penitente Rubens. Diego, ¿qué pregunta? Sinceramente, en este punto no lo sabría. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, como nosotros, no tiene una competencia en la gestión del recurso, en la administración. Sí, hasta el monitoreo, la gestión, la gestión de la información, la generación de la información y la posibilidad de su disponibilización para tomadores de decisión, pero en la provincia de Santa Cruz, por el momento, no, si bien el INTA integra el Observatorio del Agua, que fue creado en el año 2020 como una herramienta, como una iniciativa del Estado para
poner sobre la mesa información común generada por distintas organizaciones para facilitar la toma de decisión y avanzar en este tipo de ejercicios, como el que mencionás, la planificación y sobre todo de común acuerdo en regiones con recursos hídricos compartidos, a la fecha todavía no lo tiene. Lamento por ahí no tener más información sobre la realidad, pero bueno, nos excede en las capacidades institucionales sobre ese tema. Maya Sánchez pregunta si hay algún estudio sobre aguas subterráneas. Qué interesante, Maya. Mirá, en relación con el recurso hídrico, el recurso de superficie siempre ha sido más conocido o ligeramente más estudiado que el recurso subterráneo. En los últimos 10 años se ha hecho un ejercicio muy fuerte de inversión desde el Estado provincial y desde el Estado nacional a través de INTA para desarrollar mucho conocimiento que partía de un punto bastante básico, solo con el tema de aguas de superficie. En estos 10 años se ha logrado generar un volumen de información muy grande, eh, nunca es el todo, pero lo suficientemente grande como para el planteo de la planificación, del manejo del recurso de superficie, pero con un precio muy alto que ha sido relegar por el momento el conocimiento sobre el recurso subterráneo. En Santa Cruz, allá por la década del 80, se hicieron una gran cantidad de estudios sobre recursos subterráneos, principalmente con la intención de identificar fuentes de abastecimiento poblacional, industrial, pero después de esos trabajos que se desarrollaron mayormente a través del Consejo Federal de Inversiones, una vez respondidas las demandas urbanas, no se continuó realizando mayor investigación, por lo menos en términos de investigación de carácter público. Esto no exime el hecho de que tal vez desde la autoridad de aplicación haya un mayor conocimiento sobre agua subterránea, pero en términos generales y públicos se trata de un recurso que todavía es una deuda pendiente para analizar. Y sumamente importante porque cuando en los recursos hídricos de superficie empieza el escaseo, empieza la presión por la explotación de los recursos subterráneos. Así que es es un interesante planteo como para empezar con su estudio, ¿sí? Asociado con esto, Boris, una pregunta de Cristian, si se ha analizado suplir el tema con perforaciones, en qué área sería, en qué profundidades y qué cantidad de pozos podría solucionar parte del problema. Y bueno, es un gran interrogante asociado a la explicación que acababa de dar. El conocimiento todavía es escaso, pero la presión existe y es creciente. Me refiero a la presión de perforación y de uso. Lógicamente, cuando una sociedad o cuando una actividad económica tiene una necesidad de recursos que en la oferta de superficie no logra satisfacerse, pues viene la presión para la explotación del recurso subterráneo. Acá tenemos que tener en cuenta una enorme diferencia entre el recurso hídrico de superficie y el de subsuperficie o el subterráneo. El subterráneo, eh, me refiero con subterráneo más allá del acuífero freático, es decir, en acuíferos más profundos en donde no hay una dinámica tan rápida vinculada con la atmósfera para la recarga. Ese tipo de recurso no es un recurso natural renovable, es un recurso limitado. Sus yacimientos tienen un volumen. Es decir, que cuando uno perfora y plantea la explotación del recurso subterráneo, uno tiene que aceptar que es como si estuviéramos intentando sacar agua de una cisterna. Si yo no conozco cuál es el volumen de la cisterna, pero aún así lo perforo y le meto infinitas canillas, bueno, más temprano que tarde tal vez, ese acuífero se termine. Y cuando se termina es como, nada, si la cisterna se secara. Distinto es la situación del recurso subsuperficial o freático, que tiene una dinámica de recarga de la superficie, y bueno, uno puede considerarlo, dentro de ciertos límites, un recurso renovable que, sujeto a buenas prácticas de manejo y de gestión, bueno, pues la recarga puede compensar las extracciones que uno haga. Cuando hablamos de perforaciones a nivel provincial, dentro de la provincia el conocimiento es muy escaso, pero de lo poco que se conoce existe una gran diversidad
de profundidades en las cuales se encuentran fuentes utilizables de agua, una diversidad de calidades, una diversidad de ofertas mediante las cuales, ofertas de caudales mediante las cuales uno podría explotar. Hoy por hoy, salvo regiones donde históricamente se han hecho perforaciones que se explotan en la actualidad, que producto del conocimiento histórico se plantean nuevas perforaciones, salvo ese tipo de presión de uso, no disponemos todavía de suficiente conocimiento como para la exploración de áreas nuevas o el replanteo de la potencialidad de uso del recurso. Sí sucede en el sector chileno, hay una interesante oferta de información y sobre la base de lo cual la Autoridad del Agua, la Dirección General de Aguas de Chile, mantiene un permanente monitoreo y administración, pero desde nuestro lado nos está faltando un poco de información como para generalizar una práctica de manejo, una práctica de explotación sobre eso. Bien, Maya Sánchez pregunta pregunta si contamos con estudios sobre calidad de agua desde el origen hasta el final de alguna de las cuencas. Gracias, Maya, por la pregunta. Mirá, desde en los últimos 10 años empezamos un plan muy ambicioso de estudio, de caracterización de las aguas que se ofrecen en superficie y sobre todo orientados a conocer cuál es la dinámica de cambio que tiene a lo largo de las estaciones como para tener algunos elementos de juicio sobre el cambio posible, no solo sobre la situación actual en términos de calidad de las aguas, sino también cuáles son los cambios posibles, esperables a futuro, en la medida en la que los ríos tienden o a ofrecer más agua o a secarse. Todos estos estudios han sido parte de un plan muy ambicioso de investigación con financiamiento de la provincia de Santa Cruz a través de la Secretaría de Estado de Ambiente. Eh, ha existido un compromiso muy fuerte de la provincia para generar información que nos ha permitido en 8 años, salvo algunas pequeñas cuencas que todavía son una materia pendiente, realizar la caracterización de una enorme cantidad de puntos en la provincia. Sobre estos puntos no se hace un monitoreo continuo, hemos hecho lo que podríamos decir estudios de base para la caracterización y la comprensión de la dinámica de la calidad en cerca de, si no me equivoco, unos 36 parámetros, que son los que están establecidos en la reglamentación de la Ley de Estudios de Impactos Ambientales de la provincia. Son los 36 elementos que se han estudiado en algo así como, se me puede ir el número preciso, pero debemos estar en el orden de 600 a 700 puntos en la provincia donde hemos estudiado esto a lo largo de diferentes estaciones. Con 700 puntos me refiero a secciones de ríos grandes, pequeños, medianos, lagunas someras, grandes lagos, es decir, no solo cursos, sino también cuerpos de agua, en donde tenemos una caracterización bastante detallada de la calidad. ¿Sí? Sigue siendo, perdón, una materia pendiente la caracterización de agua subterránea. Bien, Lucila Nascher pregunta si se ha estimado cuánto del incremento de caudales en cordillera es por reducción de glaciares y cuánto por incremento de precipitaciones líquidas. Qué pregunta complicada, Lucila. No tenemos en la provincia todavía estudios que nos permitan, eh, salvo una aproximación que se hizo en la cuenca del río Santa Cruz, que la realizaron profesionales del IANICLA, que es un instituto radicado en Mendoza y depende del CONICET, que realizaron un análisis sobre las contribuciones de diferentes fuentes de agua al caudal del río Santa Cruz, en el marco de estudios de represas. Salvo ese antecedente, no tenemos información en la provincia que nos permita discriminar para los diferentes cursos cuál es la proporción de alimentación que procede de lluvia, nieve, hielo, glaciario o incluso contribuciones desde el subsuelo. Son ejercicios bastante complicados de hacer. Acá en el país hay antecedentes interesantes que lleva adelante justo el IANIGLA, pero en la región cordillerana central del país. Lamentablemente nosotros el único análisis que podemos hacer del comportamiento de los cursos
nos permite correlacionar dentro de alguna manera parte de esos comportamientos con algunos fenómenos meteorológicos para los cuales sí tenemos información, como por ejemplo historial de lluvias. No tenemos tampoco en la provincia historial de depositación de nieves, aunque se pueden hacer algunas correlaciones con imágenes satelitales, pero muy aproximativas. ¿Qué significa todo esto? Que desafortunadamente para interpretar la dinámica de los caudales, por el momento, solamente nos podemos apoyar en el historial de caudales para tratar de entender cuál es la dinámica en el tiempo y cuáles son las proyecciones futuras. Y lo que no podemos hacer por el momento es fraccionar cuánto de esa dinámica depende de cada fuente de alimentación y cada alimentación conocerla en el tiempo. Si nosotros pudiéramos hacer eso, lo que podríamos ver es, por ejemplo, cómo impacta directamente la dinámica de cambio de lluvia a lo largo del tiempo y su contribución de agua en ríos de régimen fluvial. Si tuviéramos registros de nieve, podríamos ver a lo largo del tiempo cuál es la dinámica de la fusión de nieve y su conversión en equivalente agua, y en consecuencia, cuál es su contribución a la dinámica de caudales. Y lo mismo con el derretimiento de hielo glaciario, que está fuertemente condicionado por la dinámica de las temperaturas a lo largo de los meses, además de las recargas. Entonces, es todavía una sustancia a estudiar en el futuro el poder discriminar esto, porque nos permitiría tener una explicación de no solo de cuánto es la contribución de cada una de estas fuentes a la alimentación, sino también de cómo diferentes impactos del cambio climático afectan a cada una de las fuentes y de esa forma proyectar de una mejor manera cuál podría ser la oferta de agua de superficie, de ríos y cuerpos. Bien, Lorena Martínez pregunta si hay casos concretos de toma de decisiones en la provincia de Santa Cruz teniendo en cuenta la escala de Cuenca. Qué pregunta interesante. No te lo sabría responder, Lorena. Es una pregunta muy fuertemente orientada a la autoridad del agua. En nuestra región, en el territorio provincial, la autoridad del agua es la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, que depende del Consejo Agrario Provincial. En el caso de las porciones chilenas, de nuestras cuencas compartidas, la autoridad es la Dirección General de Aguas, con sede en cada una de las regiones. Eh, no tengo respuestas, lamentablemente. Sabrina Picone tiene otra pregunta, dice si respecto a afluentes cloacales y posible contaminación de las cuencas hay información. Eh, no de alcance público, lamentablemente. En la región tenemos 15 municipios y no me acuerdo bien el número de comisiones de fomento. Todas ellas captan agua o bien de fuentes superficiales o subsuperficiales y tienen un vertido que en algunos casos es directamente hacia cuerpos receptores o directamente en superficie, en el suelo. Para todo esto, en la provincia existen normas específicas de vertido, pero más allá de los estándares que están normatizados en la provincia, no existe información disponible sobre la calidad del vertido o la dinámica físico-química y microbiológica de las aguas abajo de los vertidos. Eh, sí, como antecedente te puedo comentar que investigadores de la Unidad Académica San Julián, que depende de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, tienen una trayectoria importante en la investigación de la dinámica de eventos, la dinámica de microorganismos asociados a la calidad de agua, particularmente en puntos de vertidos de algunos lugares de la provincia. En ese caso, eh, existe bastante bibliografía y bastante publicaciones de estos profesionales en la Unidad Académica San Julián. Habría que rastrear por ese lado, pero solamente, como te digo, vas a encontrar información fuertemente orientada al impacto sobre microorganismos, que en este caso no es una información despreciable, porque los microorganismos son, algunos en particular, son bioindicadores, es decir, que aunque vos no conozcas del todo las cualidades físico-químicas del agua o su dinámica, el impacto concreto sobre especies de microorganismos indicadores te dan información acerca de lo que está sucediendo con los vertidos.
pero fuera de ese tema, en términos de información físico-química, no tenemos antecedentes. Bien, Stephen Gali pregunta si hay trabajos de sedimentación en la cuenca del río Gallegos, producto del sobrepastoreo u otros motivos en las áreas ribereñas. Hola Stephen, gracias por la pregunta. Mira, sedimentación solamente se monitorea en la porción chilena de las cuencas compartidas. No existe gran cantidad de estaciones sedimentométricas. En este caso es una información compleja de conseguir. No tenemos ese monitoreo en el sector argentino. Sí, lo que tenemos en los últimos años han sido estudios sobre la calidad de los sedimentos y la dinámica de la calidad de estos sedimentos en cuencas al sur del río Santa Cruz. El caso del Gallegos es una de las que más hemos monitoreado, eh, con la intención de comprender qué es lo que sucede con esa físico-química de los sedimentos a lo largo del año y sobre todo cómo interacciona con la columna de agua encima. Y bueno, se han logrado identificar algunos indicadores que son asociables a las prácticas de manejo del suelo, pero por el momento esta información es muy de carácter básico. ¿Qué quiere decir? Que se han analizado aspectos físico-químicos eh, no específicos de contaminaciones muy específicas ocasionadas por la actividad agropecuaria. Es decir, que a través de la físico-química se ha detectado el impacto del uso de agroquímicos, por ejemplo, pero no se ha avanzado a la identificación concreta de cuáles agroquímicos o en qué concentración. Es parte de trabajos que aún se requieren realizar en la región. De todas formas, la caracterización que se lleva haciendo en los últimos años sobre físico-química de sedimentos permite, igual que en el caso de las aguas, tener el panorama inicial, la situación actual y cuál es una idea de la dinámica de cambio asociada a distintas estaciones, sobre todo cuando hay saltos entre una mayor o menor oferta de agua de cada uno de los ríos. Esto que les comento, fuertemente concentrado al sur del río Santa Cruz. Este conocimiento no está generalizado todavía en el resto de la provincia, aunque en el caso de la cuenca del río Santa Cruz, como parte de los estudios que se llevan adelante en forma continua en el proyecto de represamiento, existe un volumen de información muy grande de carácter limnológico, es decir, no solo sobre las aguas, sino también sobre los sedimentos, en distintos puntos dentro de la cuenca del río Santa Cruz. Todo esto es información que se encuentra disponible públicamente en el Observatorio de Represas, que está disponible en Internet. Héctor Santarelli pregunta si se mantiene y actualiza el manejo de la cuenca compartida con Chile, Lago Buenos Aires, Carreras. Hola Héctor, gracias por la pregunta. Eh, Tengo entendido que no. Es una pregunta muy específica para la autoridad de aplicación. Eh, de todas formas, en términos de conocimiento público, me atrevería a decirte que no. Han habido a lo largo de los años diferentes aproximaciones al planteo de ese ejercicio como producto de estudios que se hicieron, si mal no recuerdo, desde mediados de la década del 90 y a esta parte. En diferentes momentos se han realizado estudios orientados a establecer la potencialidad de aprovechamiento de agua del lago Buenos Aires Carreras para el abastecimiento y satisfacer las demandas de las poblaciones en el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut, a partir de la captación y distribución de aguas de estos cuerpos. En los momentos en los que se han hecho los estudios ha habido pulsos, ¿sí?, de aproximación al planteo de una planificación, un diálogo con Chile al respecto, pero entiendo que más allá de esos momentos específicos no ha habido eh, ni generación de información ni un ejercicio orientado a la planificación. Pero hasta ahí llego solamente a partir del conocimiento público existente, ¿no? Sería una pregunta más para la autoridad de aplicación que para INTA. Fabiana Ayala, del CAP de los Antiguos, pregunta si se puede hablar
de un efecto negativo significativo sobre las cuencas hidrográficas por la presencia de gran cantidad de guanacos? Ah, qué pregunta, Lupe. En primera instancia, habría que investigar sobre el tema. Eh, no se trata de un ejercicio para el cual hoy por hoy dispongamos de información como para responderte apropiadamente. Eh, de buenas a primeras, me vería en la tentación de decirte que tratándose de una especie nativa que ha coevolucionado con su paisaje a lo largo de miles de años, sería muy poco esperable tal vez que dentro de su dinámica poblacional ocurrieran fenómenos que impactaran sobre la calidad del recurso. Está claro siempre que la presencia de animales, y esto uno lo puede ver en el estudio de la calidad del agua, la presencia de animales, sean domésticos o silvestres, tienen una repercusión en la calidad de las aguas. Lógicamente, cuanto más pequeñita y más expuesta al uso, al abrevado que puede hacer los animales, pues mayor impacto, ¿no? Yo podría esperar una serie de alteraciones, como por ejemplo la presencia de bacterias coliformes termotolerantes. Pero difícilmente uno podría considerarlo como un impacto negativo, dado que se trata de la dinámica natural propia de un ecosistema en donde todos sus elementos, en este caso el agua y la fauna nativa, han coevolucionado. Eh, nosotros como humanos intentamos muchas veces utilizar el término contaminación cuando algo se aparta un poquito de lo que nos termina por afectar a nosotros. Pero lo cierto es que cuando uno analiza la dinámica natural del ecosistema y tomas en consideración todos los elementos naturales que han evolucionado dentro de ese ecosistema a la par, eh, no podrías considerar contaminación, por más que el factor se dispare en términos de nuestra necesidad, difícilmente uno podría denominarlo contaminación tratándose de algo natural. De todas formas, volviendo a lo que consultabas, no hay, esto que te comento es una opinión más bien personal, pero no hay investigaciones concretas que se hayan orientado a cuantificar ese efecto por el momento. Guarda, tampoco desde el punto de vista del ganado silvestre, perdón, doméstico. En nuestra provincia no tenemos investigaciones que permitan cuantificar el impacto de la ganadería ovina o de la ganadería bovina en, en la calidad del agua de superficie o de subsuperficie. Sí te puedo decir que es parte de líneas de trabajo que están comenzándose en el INTA, pero a partir de este año recién. No hay datos todavía disponibles. Yanira Vázquez pregunta si existen antecedentes de alertas tempranas de crecientes de ríos con análisis de condiciones climáticas, cantidad de nieve en altas cuencas. Tanina, no, no lo tenemos. El único antecedente disponible y que está en vías de instalación es una red de monitoreo y de alerta temprana que se está instalando en diferentes puntos de la cuenca alta del río Santa Cruz como parte de eh, las obligaciones de la UTE de represas y de la inspección de obra de represas que se están construyendo. Existe una red que no está del todo terminada, una red que ya genera información y la transmite. No me puedo acordar cuál es el número total de estaciones. Eh, Generan mucha información de tipo meteorológico y la disponibilizan públicamente, pero todavía hay una serie de estaciones que están pendientes de instalación. Los objetivos de estas estaciones es generar suficiente información de base complementaria como para tener una caracterización permanente de meteorología y climatología en la cuenca y sobre todo empezar a brindar información que sirva en el momento en el que el conjunto de represas empiece a funcionar, generar información que permita el ajuste permanente de la planificación, del funcionamiento del conjunto de represas y la generación de información de alerta temprana para eventos extremos. Eso sucede solo en la cuenca del río Santa Cruz. Buena parte de las estaciones que están en la zona alta, sobre todo en lugares con glaciares, la instala y la administra personal y profesionales del IANIGLA,
del CONICET. Periódicamente, bueno, toda esta información se difunde, creo que hay una plataforma incluso de Anilga que en tiempo real permite acceder a esa información, pero es el único antecedente que tenemos en la provincia. Dentro de cabeceras, y aprovechando que sos vos la que nos haces la consulta, ríos como el Genimeni o los antiguos, en el caso de Genimeni hay algunas estaciones en el sector chileno, no las conozco, hace mucho que no entro para ver cuál es la situación de transmisión. En las cuencas que son compartidas, la Dirección General de Aguas de Chile tiene una red hidrométrica y climatológica interesantemente densificada, hay mucha información, lo cual nos sirve bastante a nosotros para generar modelos permanentes de clima. Y muchas de esas estaciones, si no la gran mayoría, transmiten en tiempo real. Entonces, buena parte de su información podría servir como alerta temprana, porque toda esa información pública y disponible libremente a través de Internet, pero lógicamente dentro de regiones en donde Chile se encuentra particularmente interesado en la predicción o bien de eventos de clima o de caudales. Te puedo decir así que en la cuenca del Genimeni la hay, en la cuenca del Vizcachas, y bueno, hay una interesante red de estaciones dentro de la región del Baiker y del río Pascua, para nosotros serían el lago Buenos Aires y el lago San Martín, pero lógicamente ya es el aguas abajo y es más bien dentro de Chile que en Argentina. En el resto de nuestra provincia no tenemos información que permita la alerta temprana. Somos una de las pocas provincias también que no tenemos cobertura meteorológica radar. El centro y norte del país está bastante radarizado, nosotros por el momento no, así que tampoco tenemos ni estaciones terrenas ni por ahí datos de procedencia radar como para eh, tener alertas tempranas. Bien, Dafne pregunta si se conoce el impacto de las represas sobre las regiones hidrográficas. Uf, qué pregunta complicada, Dafne. Eh, Hay grandes volúmenes de información, no específicamente orientadas a ese título, al cuál es el impacto, pero que sí dentro de la literatura, que es enorme y está todo disponible dentro del Observatorio de Represas. No tengo presente ahora el enlace, pero si en algún buscador buscan Observatorio de Represas del Río Santa Cruz, se van a topar con un portal de información, de geoinformación y de información técnica que han desarrollado durante muchos años los investigadores y consultores que están trabajando para la UTE de represas y para la inspección de obra, y que están disponibilizados en este observatorio. Hay muchísima información sobre la dinámica del río e incluso estudios que, producto de la profundización del conocimiento sobre la dinámica de la cuenca, han obligado en el tiempo a modificar aspectos de diseño de las represas. Así que, en primera instancia, me atrevería a decirte que el conocimiento hidrológico, hidrográfico que hay, hidráulico, sobre la cuenca del río Santa Cruz es tal vez uno de los más ricos dentro de los ríos de la provincia, y que han sido lo suficientemente detallados como para obligar a cambios dentro del proyecto de la obra. La información está, aunque el ejercicio de la discriminación particular de cuáles son los impactos le queda al lector. Bien, damos paso ahora a nuestra compañera Cecilia Montserrat, que está atendiendo las consultas que se dan a través del chat e interactuando a través del chat, y también tiene algunas preguntas para compartir con nosotros que se formularon en el chat y no en el espacio de preguntas y respuestas. Cecilia. Hola a todos, hola Boris. Acá Rodolfo pregunta, pone buen día, ¿se puede acceder a los archivos SHAPE o KML de los niveles 4 y 5 de microcuencas a nivel predial? Sí, lo comentaba justo en una consulta previa. Eh, Parte de nuestro interés es poder ofrecer libremente estos shapes. Esperemos que no nos lleve mucho tiempo,
la provincia dispone de una plataforma a través de la cual lo podríamos hacer, de forma tal de que la liberación de esta información y el acceso a las personas, de los interesados, pueda ser libremente a través de la plataforma sin la intervención de ninguno de nosotros. La provincia en la actualidad tiene una plataforma que se denomina SITU, es Sistema de Información Territorial Unificado. Es un sistema mediante el cual ofrecen información geográfica de las distintas áreas del Estado provincial a través de una plataforma única, y que permite el acceso a la información por parte de los usuarios a través de protocolos internacionales que se llaman protocolos de geoacceso a servicios o servicios a geoinformación, y que permiten la independencia de que haya de este otro lado un interlocutor que te tenga que dar las cosas o dependa de su voluntad. Por el momento, la información sí está disponible ante interesados a través de las vías de conexión institucional del INTA, pero para evitar lo engorroso que es tener este contacto permanente de, por favor pasame y acá va, lo que estamos buscando es tratar de disponibilizar todo en una plataforma donde el acceso sea libre, gratuito y permanente por parte de los usuarios. Estamos sobre esa vía. Bueno, acá Evangelina pregunta qué cantidades de metales pesados ingresan hoy al agua potable de Río Gallegos y si esto está controlado. Mira, justo uno de los motivantes cuando empezamos los estudios de calidad de agua como parte de este vínculo que tenemos entre INTA y el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Estado de Ambiente hace ya casi 10 años, fue justamente el monitoreo de elementos en el agua y en los sedimentos de fondo del cauce. Tomamos como referencia creo que son 12 o 13, si mal no recuerdo, metales pesados que están estipulados en la reglamentación de la Ley de Impacto Ambiental de la provincia, y a todo estudio que hemos hecho desde entonces y a todo monitoreo recurrente al que hemos ido, eh, intentamos siempre contemplarlos a todos ellos. En los 10 años que venimos monitoreando, no hemos encontrado niveles que estén por sobre los umbrales establecidos por el Código Alimentario Nacional vigente. Esto está en el capítulo 12 dedicado a bebidas de consumo humano del Código Alimentario. No hemos encontrado ninguno de los elementos, ni en el agua, ni en el sedimento, en formas químicas que puedan representar un riesgo. Lógicamente, lo que no podemos decir es que no existan, pero ¿qué sucede? Como esto depende de la tecnología de laboratorio y de la capacidad para su detección, uno siempre hace referencia a que no los hemos encontrado cuando la concentración que pudiera haber está por arriba de un umbral de detección o un umbral de referencia. Lo que te puedo decir después de 10 años de este monitoreo es que no nos hemos topado con metales pesados que pueden representar un riesgo. En el caso, por ejemplo, del Gallegos, se ha hecho un seguimiento particular del mercurio, algo que a lo largo del tiempo muchas veces se ha mencionado como un contaminante asociado a la minería de carbón que se realiza en la cabecera y que podría impactar en la calidad del agua y en los salmónidos, sobre todo en pescadores que los consumen. Y nosotros no nos hemos topado en estos años con cantidades que se encuentren ni siquiera cerca o superen a lo establecido en el Código Alimentario. Hay, en el caso particular del mercurio, también algunos otros antecedentes, creo que provienen de la década del 80, de estudios que se han hecho específicamente para ver cómo es la bioacumulación de estos elementos, de forma tal de ver si existe algún impacto en la población consumidora. Tampoco ha habido elementos de riesgo que uno pueda juzgar. Lo que tiene interesante es que lo que hemos hecho es un análisis de base. Esto no quiere decir que con haber hecho las cosas una sola vez uno deba quedarse tranquilo. El monitoreo del agua, sobre todo de cuencas hidrográficas que tienen una creciente presión de uso. Recordemos que la cuenca del río Gallegos particularmente concentra más del 40% de la población de la provincia y tiene una interesante diversidad de usos
de agua con vertidos que finalmente también llegan al río y que obligan a que para que este porcentaje muy alto de población no se vea afectado, uno debe garantizar el monitoreo recurrente. Lo que nosotros por el momento disponemos es lo que podríamos llamar una línea de base sobre las características del agua y los sedimentos, pero que obligan, en situaciones como las que vos consultás, a un monitoreo recurrente, es decir, a la posibilidad de financiar un seguimiento constante de este tipo de situaciones. Sobre todo cuando uno sabe que hay factores de riesgo. eh, Recuerden que, por ejemplo, nosotros tenemos la termoeléctrica que funciona a carbón en la cabecera de la cuenca, y bueno, pues te obliga al seguimiento de las calidades en forma constante como para asegurar que nada de eso se transforme en un problema futuro. Muy bien. Agradecemos a todos su participación, los saludos, también las felicitaciones a la presentación de Boris. Agradecemos a nuestro compañero José López, que es responsable de la parte técnica. Salió todo perfectamente, gracias Pepe. Y los esperamos en la semana del 10 de noviembre para un nuevo encuentro. Ahí vamos a hablar sobre cómo llueve en Santa Cruz y tendencias de las últimas 3 décadas. Gracias a todos.